presentación de Clara Hussidman. Ella es economista por la UNAM, miembro emérito del Seminario de Cultura Mexicana, miembro de la Fundación para la Democracia y del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, presidente fundadora de Incide Social AC. Es integrante de los consejos del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, de la Fundación Nutrición y Salud, de la organización Nosotros y de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, editorialista de La Silla Rota. Bueno, en realidad ya circulamos antes su semblanza curricular, en que se menciona que fue presidente del Centro Tepoztlán, Víctor L. Urquidi, AC, de 2019 a 2020, diputada constituyente e integrante del grupo redactor del proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, 2016-2017, Premio 2020 al Mérito de Derechos Humanos que otorga el Congreso de la Ciudad de México, entre muchas más actividades y cargos a lo largo de su desempeño profesional. También en dicha semblanza se describen los temas de sus publicaciones, investigaciones y conferencias, y se incluyen algunas de sus publicaciones. Menciono las dos últimas. Nuestra fallida fábrica social en economía mexicana, que de hecho nos compartió, y Sociedad Civil en contextos de ruptura democrática, que hizo la coordinación en Desacatos, revista de Ciencias Sociales, en el número 69 de 2022, y que también nos incluyó el enlace para esta publicación. Pues, Clara, muchas gracias y tiene la palabra. Con mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado. Hay varios amigos y conocidos míos entre ustedes y me da gusto saludarlos. Y bueno, yo les voy a tratar de explicar algo que por muchos años me ha preocupado. Y entonces empiezo por compartir pantalla, nada más voy al principio. Bueno, las tesis que yo plantearía son que la política salarial de las últimas 4 décadas han tenido un efecto negativo en la socialización y, por tanto, en el desarrollo del carácter de las personas en México. Han afectado el tiempo y la calidad de los cuidados prodigados por las familias a la infancia y a la juventud, y han propiciado un cambio en la calidad de la alimentación con efectos en el aumento de enfermedades crónico-degenerativas. Nada más por compartir conceptos, a mí lo que me preocupa mucho es cómo construimos a los seres humanos. Y un poco a partir de Durkheim de 1897 empezó a pensar en cómo las sociedades influyen en la forma como los seres humanos se van a desarrollar y van a ser, y cómo va a ser su carácter. Entonces, hay un proceso de socialización. Nada más una cuestión, no estamos viendo la presentación, no sé si ya la... no me digan. Sí, no, parece que no está compartida la pantalla, pero ya puede hacerlo, doctora. Híjole, qué pena. Entonces sí, me voy a tener que, déjenme ver, compartir pantalla. Sí está abierto ya en... Ahí viene, yo creo. Bueno, esperemos. Perdón, qué bueno que me dijeron, ¿eh? Sí, gracias. Que va a ser un problema. Pero ahí sí. No, pero hay que seleccionar otra parte de su pantalla, porque esta es el inicio de Zoom, y debe haber en otra parte de su pantalla el texto, la presentación. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está, sí. Ahí está. Sí, vamos a socialización. Perdón. Gracias, doctora. Ahora sí, ya sí, no perfecto. los veía yo tampoco. Gracias. Entonces, la socialización es un proceso en el cual un individuo relacionándose con otros aprende
y desarrolla una serie de capacidades para participar dentro de la sociedad. Esta se extiende a lo largo de toda la vida, pero es más impactante durante la niñez y la adolescencia, debido a que durante estas épocas se están desarrollando las habilidades de conocimiento físicas y psicológicas que dan forma a la personalidad de una persona. Y todo ello influye en la forma en que se relacionan con el mundo. Bueno, para mí es importante esta diferencia también entre temperamento y carácter. El temperamento nacemos, tenemos, venimos con él desde el punto de vista genético-biológico, pero el carácter es adquirido. Es una mezcla entre el temperamento y los hábitos aprendidos a partir de la educación, la cultura y la experiencia del individuo. Para formar ese carácter, para socializar, hay 4 agentes que intervienen en la formación de los seres humanos. En primer lugar, la familia, el Estado, el mercado y la comunidad. Estos son los actores que de alguna manera influyen en la forma en que nosotros crecemos y nos formamos y nos construimos. De una manera rápida, trabajando en INCIDE Social, llegamos a establecer 4 tipos de requerimientos para el desarrollo de los seres humanos. Primero, los requerimientos biológicos, físicos o materiales, que van desde alimentación, salud, protección, abrigo, agua, energía, drenaje, etc. Muy importantemente, los requerimientos psicoemocionales, aceptación y reconocimiento, afecto, identidad y sentido de pertenencia, independencia y libertad, autonomía, etc., ¿no? Entonces son biológicos, psicoemocionales, los requerimientos de seguridad, empleo y condiciones de trabajo justas. Eso lo tomamos más como un asunto de seguridad humana, seguridad en el ingreso, seguridad social, seguridad alimentaria, es decir, que no falten alimentos en el contexto donde las personas viven, seguridad física y de tenencia de la vivienda, seguridad urbana, seguridad en la familia, es decir, que no haya violencia familiar. Bueno, también entonces el último tipo de requerimientos son los requerimientos culturales. Y ahí destacamos los saberes para la vida, o sea, el aprendizaje de la lengua, los hábitos de alimentación, hábitos de aseo personal y casa, hábitos de crianza, hábitos de cortejo, formas de relacionarse, formas de expresar. En todos estos requerimientos para la vida, las familias juegan un rol importantísimo, particularmente en esta construcción de los saberes para la vida en los seres humanos. O sea, aprendemos a hablar, aprendemos nuestros hábitos de higiene, aprendemos cómo resolver conflictos a partir de la interacción con las familias. La política salarial en México parte de una definición de la Constitución que dice que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Pero además, a partir de 2016, se estableció que no podrán ser utilizados como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. En la Ley Federal del Trabajo se vuelve a recurrir a la definición contenida en el 23 constitucional, y se considera de utilidad el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona
trabajadora a la obtención de satisfactores. Esto significa todo el desarrollo de capacidades del Estado para proveer lo que a veces llamamos salario social, o sea, todos estos servicios de educación, salud, facilidades de vivienda, crédito para mobiliario, que en México además se desarrollaron particularmente a partir de 1973, con la Comisión Nacional Tripartita que estableció Echeverría y que proveyeron de una serie de instituciones para apoyar el salario básico que obtenían los trabajadores. Y otro elemento importante es, la ley señala que hay una fijación anual de salarios mínimos y la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Es decir, nunca se le puede dar el aumento al salario mínimo que no compense la inflación que ocurrió en el año anterior de que estuvo en vigencia. Vean ustedes lo que ha sucedido con la política de salarios mínimos de nuestro país. Esta gráfica tiene datos desde 1934. Aquí vemos cómo va subiendo, empieza a bajar, llega en 1952 a un nivel bajo y de ahí empieza a subir. Tiene que ver mucho con el proceso de industrialización del país. Pero en 1976 hay una devaluación muy fuerte y entonces el presidente Echeverría decide, porque él lo decide y nos obliga de alguna manera, porque yo andaba por ahí, a aumentarle 23% al salario mínimo. Es este pico que está aquí. Él decidió casi dar la misma cantidad de la devaluación, se la subió al salario mínimo. Pero a partir de ese momento, el salario empieza a bajar, se empieza a deteriorar. Hay la tesis en esa época de que al aumentar los salarios, aumentan los precios, aumenta la inflación. Pero vean ustedes hasta dónde llegamos. En el año de 1999 es el nivel más bajo de los salarios y no hay compatibilidad entre el crecimiento de la inflación, que es esta gráfica de cuadritos rosas, respecto del salario. En el año 2000, cuando entramos supuestamente a la democracia, muchos esperábamos que esta espectacular caída del poder adquisitivo de los salarios fuera repuesta. Cuando salieron los regímenes militares en América Latina y entraron las democracias, lo primero que hicieron fue elevar los salarios, porque había habido esos deterioros. Pero ¿qué es lo que logramos realmente? Lo más que logramos es mantener el salario en un nivel bajo hasta que entra López Obrador y sí le da una vuelta clara a la política salarial. Por eso muchas veces escuchamos que, bueno, sí tenemos democracia electoral, pero en realidad la democracia no ha afectado o no ha llegado a modificar las condiciones de vida y de trabajo de las personas. Entonces, aquí lo único que ganamos realmente con el cambio democrático fue que particularmente el secretario del Trabajo, Abascal, no pudo conseguir que Hacienda y el Banco de México accedieran a recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Veamos,
el deterioro salarial es de esta magnitud. En 77, después del aumento que hizo Echeverría, ganaban 303 pesos, esto a precios de 2018. En 2008, el salario estaba 25% abajo, o sea, tenía una cuarta parte del valor que tuvo en 77, y en 2018 era el 28%, o sea, valía una tercera parte, o se podían adquirir bienes por una tercera parte de lo que se adquiría en 1977. Con la política salarial de López Obrador, el salario actualmente vale la mitad, o sea, sí hizo una mejoría importante al subirlo a 162.91 pesos equivalentes del 18. Entonces, en términos de política salarial, el salario, hay una carga enorme sobre la fijación de los salarios. El aumento del salario mínimo general era usado como referencia para fijar los aumentos de los contratos colectivos. O sea, si yo aumentaba el salario en 7%, era la base para fijar todos los otros salarios de la economía. Empezó a ser usado como unidad de referencia para fijar otros precios en la economía, como el monto de las multas, las tarifas, y esto se mantuvo hasta que en 2016 la Constitución lo prohíbe. Entonces, el tema era, si aumento salarios, voy a impactar en muchos otros precios de la economía. O sea, era una unidad de referencia. En 2016 se crean las UMAS y se deja de usar el salario mínimo. O sea, el salario mínimo no era una retribución a los trabajadores, sino realmente una unidad de medida que cuando se aumentaba pegaba a muchos otros precios de la economía. El cambio del partido en el poder en el 2000 solo detuvo la caída, pero no repuso su poder adquisitivo. Y en 2023 el poder adquisitivo del salario mínimo general aumentó en 90% respecto de 2018. O sea, esa que les enseñaba yo, este repunte, de aquí para adelante es 90% de aumento en el salario. O sea, indudablemente es una política importante realizada por este gobierno, hay que reconocerlo. Vean dónde se ubicaba el salario de mínimo respecto a América Latina. Por ejemplo, aquí está Bolivia, aquí está México. O sea, respecto a la región, también teníamos un salario muy bajo, y esto es con respecto a la, perdón, a la OCDE. 90% de aumento. Aquí está México, y aquí está Islandia, Suiza. O sea, teníamos dentro de la OCDE el salario más bajo. Ahora, la idea es que el salario se convierte en la fuente de ingreso del 70% de las familias en México. O sea, 7 de cada 10 familias tienen parte de sus ingresos, no totalmente, a partir del salario o sea, dependen de la venta de su fuerza de trabajo. Y cada familia, cada hogar, cuenta con un tiempo total disponible para ofrecer a cambio de un ingreso. O sea, yo como familia tengo un tiempo total de trabajo que puedo ofrecer para obtener ingresos, para estudiar o para cuidar, para reproducir a la familia. Ello depende de cómo están compuestos los hogares.
Por ejemplo, los hogares formados por padres o madres solas con hijos menores de 5 años solamente disponen del tiempo de una persona adulta que se ve obligada a dejar solos a sus hijos pequeños durante las horas que trabajan. Madres jóvenes, por ejemplo, en Ciudad Juárez, con todo lo que hubo de esta migración, de mujeres solas a las áreas de Maquila, ellas tenían poder económico, decidían con quién se relacionaban, decidían con quién se emparejaban, acababan teniendo hijas solas, y esos niños, como ellas tenían que salir a trabajar, eran dejados en cunas o en corralones con sus biberones y la televisión encendida. Entonces, esta, de alguna manera, sí, liberación de las mujeres, también tuvo impactos en donde no pudieron combinar las tareas de cuidado con las tareas de trabajo. Algunas se organizaron, yo un poco estudié Ciudad Juárez, se organizaban y alguna de ellas se quedaba cuidando a los niños de las demás. Algunas que tenían familias le pagaban inclusive a las madres para que ellas les cuidaran a los niños. Pero es la situación más difícil para combinar trabajo asalariado respecto a trabajo de cuidado. Las parejas con hijos pequeños disponen del tiempo de 2 adultos y tienen que decidir cómo lo usan, cuánto para obtener ingresos y cuánto para el cuidado de los hijos o para pagar cuidadores del mercado. Por ejemplo, estancias, guarderías, tener trabajadoras del hogar a cargo de los niños. Pero si ustedes ven la pobreza por el tipo de familias, estas familias con los niños pequeñitos son las que se ubican en los estratos más pobres de la población, porque no tienen, digamos, capital o tiempo de trabajo suficiente frente a la necesidad también de cuidar a las niñas, los niños. Las familias integradas por parejas en edad adulta con hijos adolescentes o adultos son las que generalmente tienen mayor disponibilidad de tiempo y los distribuyen para trabajar y obtener ingresos. Algunos integrantes estudian o deciden cómo se distribuye el cuidado. Y bueno, los hogares formados por parejas o individuos adultos mayores dependen de su historia de trabajo previa, se acumularon recursos para la etapa de la vejez, se acceden a pensiones o si tienen que seguir trabajando para sobrevivir. Entonces, a partir de 1978 se aplicó una política de contención salarial que llevó a los salarios mínimos generales en 2000 a niveles de 1934. A ese nivel se dejó caer. El gobierno federal devaluó intencionalmente el poder adquisitivo de las familias asalariadas del 78 al 2000, o sea, 22 años. Y a partir de ese año y hasta 2018, se siguió una política en donde cada año la Comisión Nacional de Salarios Mínimos solo le reponía el incremento de la inflación. Y esto es decir, 18 años más en los cuales se mantuvo el nivel real alcanzado en 2000. Es decir, durante 40 años se mantuvo abatido el valor del trabajo humano, permitiendo que las ganancias por el aumento de la productividad se quedaran en el capital. Cuando yo estuve en la Comisión de Salarios Mínimos, entonces lo que hacíamos era
generar índices de precios para saber cómo se había movido la inflación. Pero también sabíamos cómo había aumentado el Producto Nacional Bruto. Entonces al salario nuevo se le reponía la pérdida por la inflación y se le daba una ganancia más, 2, 3 puntos, por el aumento de la productividad. Esta ganancia, adición, se eliminó totalmente desde 1977 y esa ganancia se pasó al capital. Entonces, la proporción de los trabajadores en el ingreso nacional ha ido disminuyendo y debe ser actualmente como el 26% del Producto Nacional. La comisión que fija los salarios se supone que es una comisión tripartita. Es gobierno, trabajadores y empresarios. Generalmente asisten líderes de sindicatos y representantes de las cámaras empresariales. De los líderes de sindicatos, el problema ha sido que en los sindicatos que ellos representan no hay muchos trabajadores de salario mínimo. Y si bien en un momento podían pelear en el debate sobre el salario, en un momento aceptaban lo que el gobierno decía. En los últimos años, a mí me tocó estar en una comisión con el secretario de Trabajo Abascal del PAN, donde él trató de probar que el salario mínimo estaba muy abatido. Pero en esa comisión donde estaban gentes de la UAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, yo iba como representante de OIT, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y el representante del ITAM sostenían que no era posible subir el salario porque iba a tener efectos inflacionarios. Entonces, lo más que logró Abascal fue contener que la caída siguiera ocurriendo. Y a partir de entonces, realmente la Comisión de Salarios tripartita no funciona para nada. Han sido Hacienda y el Banco de México los que definen entonces esta política salarial. Entonces tenemos 20 años, 22 años donde cayó y 18 donde se mantuvo su nivel al más bajo que había alcanzado. Ahora, ante la baja del poder adquisitivo de los salarios, las familias se ven obligadas a utilizar un mayor número de horas de su tiempo disponible para realizar actividades que les generen algún ingreso, en demérito del tiempo destinado a las tareas de cuidado, con efectos devastadores en el tiempo de cuidado y socialización de sus hijos pequeños y adolescentes. Es decir, esa política tuvo un efecto muy negativo en la construcción de los seres humanos en el país, en el llamado trabajo reproductivo o trabajo de cuidado, generalmente llevado a cabo por las mujeres, que no es retribuido y que sí contribuye a la formación del capital humano. O sea, desafortunadamente no se evalúa el trabajo que se realiza en el cuidado como una inversión en la construcción de seres humanos. Ahí está la primera inversión en esta construcción, digamos, de capital humano, si quieren llamarlo de alguna manera. Los hogares tuvieron que adoptar diversas estrategias frente a este problema para poder mantener sus ingresos o ingresos de sobrevivencia. Por ejemplo, claramente la disminución de los tiempos de cuidado, de estudio y de recreación. Esos bajaron. Pero, ¿qué hacían?
extendían sus jornadas laborales. Esto del trabajo de 8 horas y jornada de 8 horas en muchos lugares es mucho más extendida. Realizaban dobles y triples jornadas, ingresaron a actividades informales. Actualmente el 56% de la población ocupada en México se encuentra en actividades informales o inclusive en lo que yo llamo economía gris o negra. Es muy frecuente que a nivel del grupo familiar acepten que alguno de los jóvenes se dedique a la venta de estupefacientes en el micromenudeo. Y entonces las mamás y la familia son conscientes de que tienen un hijo o alguno de sus miembros trabajando en la economía negra porque lo están requiriendo para sostener al grupo familiar. Otra estrategia fue migrar a las urbes o fuera del país. Y muy importante, tuvieron que incorporar más mujeres, más niños y adolescentes al trabajo. Entonces esto afectó las trayectorias de escolaridad de los niños. Y entonces a partir del envío de gentes, aquí ven una gráfica sobre cuánto se destina del tiempo de las familias al trabajo para el mercado, cuánto para el trabajo no remunerado de hogares y de bienes exclusivos para el hogar. Y dice, del tiempo total de trabajo de la semana de la población de 12 años y más, prácticamente 5 de cada 10 horas contribuyen a la economía del país sin que medie pago alguno por ello. O sea, esta parte no es retribuida. Obviamente aquí debe de haber tiempo de autocuidado, o sea, el tiempo que dedicamos a dormir, a descansar, pero en realidad mucho de esto tiene que ver con la reproducción y el cuidado de las familias. Esta es una gráfica hasta 2021 del monto de las remesas. Yo creo que una tabla de salvación de los hogares fue el tener que mandar a su gente fuera del país para poder obtener ingresos. Entonces, las remesas de alguna manera se han convertido en un colchón que evita un mayor deterioro de las condiciones de vida de las familias. ¿Qué otros efectos ha tenido esta situación? Bueno, al no tener tiempo las familias, se aceleró la sustitución de alimentos preparados en los hogares por alimentos industrializados ultraprocesados. O sea, las mamás compraban un bote de leche o un bote, si bien iba, o un bote de jugo, a veces un yogurto, un pastelito industrial lisado, y eso le daban a los niños porque tenían que salir corriendo al trabajo. Entonces, de por sí, en los años 50, emerge esta industria de alimentos ultraprocesados, pero coincide también con la etapa de mayor demanda, digamos, de trabajadores por las industrias. Entonces, las formas de alimentarse, de enseñar a alimentarse, de enseñar a cocinar, de enseñar hábitos de la mesa, se vio muy trastocada por esta falta de tiempo de las familias y de las mujeres y la presencia creciente de supermercados y alimentos ultraprocesados. México, es el tercer país en consumo de alimentos ultraprocesados, después de Estados Unidos y Canadá. Y entonces, bueno, acá se pierden saberes en materia culinaria, de consumo de alimentos, al reducir los tiempos de convivencia, de preparación y de comidas en familia.
y aumentó espectacularmente el consumo de alimentos callejeros. Hasta ahora hay ya calificaciones de los mejores alimentos callejeros en el mundo. O sea, la urbanización, los largos tiempos de traslado al trabajo y la imposibilidad de regresar a la casa a comer han hecho una proliferación de alimentos callejeros que se ubican en lo que llamamos también economía informal y se han convertido en una forma de sobrevivencia de algunas familias. Pero esto ha tenido también un impacto terrible en la salud de las personas, porque muchos de estos alimentos son fritos y fritos en aceites que usan y repiten muchas veces. Las mujeres, ante esta situación de tener que dividir el tiempo entre el cuidado y el trabajo, tenían que aceptar trabajos cerca de sus casas, trabajos de menor calidad, en donde ellas pudieran a veces llevarse a sus hijos, y por eso vemos a mujeres con los niños en los mercados, porque tienen que cuidarlos. Entonces, por eso también se observa en la composición de la ocupación de las mujeres que ellas se ven muy condicionadas a aceptar trabajos de menor tiempo y con remuneraciones más bajas. Entonces, el efecto ha sido realmente muy nocivo de esta política. En un momento el gobierno mexicano decidió competir en el mercado global a partir de mano de obra barata, y por eso mantuvo la mano de obra barata. Y nada más para terminar, si esta situación siquiera se hubiera visto acompañada de una mejoría y una ampliación de los servicios de salud, de los servicios de educación, de opciones de alimentación colectiva, el efecto no hubiera sido tan nocivo, porque el Estado como proveedor hubiera podido desarrollar un salario social. Lamentablemente, los últimos 40 años ha sido un deterioro en la calidad y en la disponibilidad de servicios de educación, de salud pública, un deterioro de los programas alimentarios. Y bueno, el último golpe fue eliminar el programa de escuelas de tiempo completo, que era muy importante. Los niños en este país van 4 horas a la escuela. Y la mayor angustia de las mujeres, madres, es qué va a pasar con sus hijos en las horas que no están con ellos. El programa de estancias no era un muy buen programa, pero también se canceló. O sea, en lugar de que el Estado desarrolle una oferta de servicios que permitan compensar esto que se hizo tan terriblemente durante tanto tiempo, lo que ha optado es por la entrega directa de dinero. Y entonces eso se va a las empresas del mercado de pobres, que han proliferado enormemente, como los Oxxo, Coppel, todas las de Azteca. Esas están dedicadas a atender el mercado de pobres. Entonces, estas transferencias monetarias acaban siendo usadas para mayor compra de alimentos chatarra, porque eso es lo que hay en este tipo de tiendas, para pagar todos los gastos de bolsillo en salud, que particularmente con la pandemia subieron muchísimo, y acaban las transferencias de alguna manera en manos nuevamente de los grandes poseedores de capital de este país, y el Estado se ha ido
retrayendo. Se ha ido, o sea, la misma política que se usó en la etapa del neoliberalismo económico, que era reducir el tamaño del Estado, ahora la tenemos expresada en este tema de austeridad republicana. Y hay que ir reduciendo las instituciones o de plano matándolas, quitando los programas. Entonces, el asunto es que realmente ha sido la política salarial una política muy nociva para el crecimiento y desarrollo y en general la socialización y el desarrollo de carácter de los mexicanos. Y una frase terrible podría ser que esta fábrica social ha sido una fábrica social fallida. Hemos fallado en la construcción de seres humanos dignos. Y con eso yo termino la conversación. Muchísimas gracias por esta exposición que nos abre los ojos a una realidad de la que no nos hemos ocupado mucho en el colegio y que realmente tiene importantísimas implicaciones éticas y que quedan claras con la frase final, ¿no? De que se ha fallado en la construcción de seres humanos dignos. Vamos a pasar a la discusión. Rodolfo pide la palabra. Sí. ¿Me escuchan? Sí. 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 Clara, muchas gracias por la exposición en un tiempo tan breve, pero tan robusta en datos y en comentarios. Yo te quería preguntar con respecto a uno de los textos que enviaste, en donde se habla de los requerimientos, como tú mencionaste en tu exposición, y partes de una teoría de las necesidades, no de los recursos, digamos, pero tampoco de las capacidades. Es decir, yo creo que estamos todavía en ese contexto de que haciendo interdependientes las necesidades y considerándolas de la manera dinámica, de todos modos siguen siendo necesidades que tienen que ser satisfechas, llenadas, digamos, por el Estado, por ejemplo. Entonces, como decía un autor que tú conoces perfectamente, Amartya Sen y Martha Nussbaum, cuando ellos defienden la idea de capacidades, lo que están entendiendo es que las necesidades se quedan cortas porque siempre da la idea de que son pasivas y de que alguien tiene que llenarlas, con lo cual genera la idea de un Estado paternal, de un Estado que, por ejemplo, puede llegar al extremo de decir, vamos a, como tú dijiste al final, vamos a hacer una entrega directa de dinero y con eso llenamos las necesidades y se acabó. La idea de capacidades me parece que es mucho más interesante porque es algo así como un quid pro quo, es decir, yo te doy pero tú me das. Es decir, la idea no es llenar la necesidad, sino la idea es capacitar a las personas y esto me parece, pero quiero escuchar tu opinión, que es lo que de alguna manera fundamentó programas como Oportunidades, Prospera, etcétera, que finalmente se han eliminado, con lo cual estamos en el peor de los mundos, es decir, no tenemos una compensación a través de un programa de capacidades y ahora llenamos las necesidades a través de una transferencia directa de dinero, como tú señalaste. Me llamó la atención que en tu exposición no hubiera ningún comentario sobre todos estos programas de solidaridad, de oportunidades, de Progresa, de Prospera, de Seguro Popular, etcétera, que caen dentro de este periodo de 40 años que tú señalas de neoliberalismo. Es curioso que no hagas mención de ello y me gustaría saber por qué. Y a mí me parece que en el fondo sigues todavía bajo el esquema de necesidades y no de capacidades. También señalo que al hablar de capacidades hemos logrado tener una visión de la pobreza multifactorial, que es lo que Coneval ha instrumentado a través de esta visión, te digo, más de capacidades. Entonces, me gustaría realmente, tú que has estado tan inmersa en estos programas, si estos programas fueron fallidos, si te parece que realmente eliminarlos fue una
algo positivo? En fin, ¿cuál sería tu evaluación, Clara? A ver, yo en ningún momento sostuve que esas necesidades o requerimientos tienen que ser satisfechas por el Estado. Y hablaba de 4 agentes que intervienen y esos requerimientos son más intensos en ciertas etapas de la vida. Si tú ves el curso de vida, las necesidades de cuidado son muy fuertes en la primera etapa y al final de la etapa, y te la tiene que proveer alguien, pero no quiere decir que lo provee el Estado. Yo nunca dije que esos 4 requerimientos los provee el Estado. Inclusive lo desarrollamos en INCIDE Social con el propósito de que se viera la importancia del papel de las familias, porque el Estado jamás te va a construir la parte emocional, la parte psíquica de los seres humanos. Ahí necesitan la interacción con las familias, y esa es una de las cuestiones que se ha perdido más por la pérdida del tiempo de cuidado y la valoración del tiempo del cuidado. Entonces sí te diría que no es un planteamiento en donde le está diciendo al Estado, tú tienes que proveer de todas estas cosas. Por ejemplo, yo puse seguridad en la familia. Es un tema de la familia, de no haber, que no haya violencia en la familia. Claro que el Estado puede sancionar y poner límites. Y el otro tema es la comunidad. Lo que nos ha pasado también es que hay una destrucción del tejido social cuando la comunidad ejercía una serie de límites y al que se saliera de ciertas conductas lo castigaba, lo sancionaba, lo excluía. Con el neoliberalismo y la individuación, este tipo de controles sociales, y ahí Eunice sabe bastante del tema, se fueron destruyendo. Entonces, de principio, no es un tema de capacidades, esto es un tema de requerimientos, y yo les decía, hay 4 agentes que proveen esto, empezando por las familias, y te diría en un momento la misma persona. Hay cosas ahí que la persona tiene que satisfacer: la familia, la comunidad, el Estado y el mercado. ¿Qué nos pasó con el neoliberalismo? Sí se achica enormemente el Estado, era una de las lógicas, y se pasa a la provisión por el mercado. Y en eso entran las transferencias. O sea, las transferencias lo que hacen es, de alguna manera, compensar la baja de los salarios, pero permitirle a la gente y a las familias adquirir cosas en el mercado. Y entonces el mercado se vuelve un agente que construye seres humanos, pero a veces no con buenas intenciones. O sea, si yo sigo vendiendo puros alimentos ultraprocesados, promoviendo los refrescos, etcétera, acabo generándole al individuo una alimentación verdaderamente desastrosa. Entonces, sí te diría, no es un enfoque de que estos 4 bloques de requerimientos deben hacerlos el Estado. Cada país, y lo ligas, por ejemplo, con derechos humanos, que es el tema de la medición multidimensional de la pobreza. Está basada en derechos humanos. Lo que se plantea en derechos humanos no es que el Estado debe de garantizarlos a todo mundo. Quien pueda resolver sus problemas de alimentación por sí mismo, el Estado tiene que respetarlo. Entonces, y la teoría de derechos humanos te dice que las sociedades se deben organizar como ellas quieran para asegurar que esos derechos humanos, particularmente estaríamos hablando de los DESCA, de los económicos, para que sean satisfechos. Si la persona y la familia lo puede hacer por sí misma, el Estado tiene que respetar. Y el Estado sí tiene que garantizar a las poblaciones que no pueden resolverlo por sí mismas, ¿no? Entonces,
yo te diría que el esquema fue construido poniéndole a grupos de organizaciones 2 muñequitos y diciéndoles qué necesita este muñequito para poder vivir, para poder... Y ellas fueron construyendo. Entonces, el tema era, reconozcamos que las familias están haciendo un aporte fundamental, que son las mujeres las que están en eso y que esto tiene que cambiar. Los programas de transferencia no fueron quitados, fueron cambiados. No lo trabajé, o sea, no se los quise porque si no me voy muy largo, pero la política de gasto público ha sido también una política nefasta. En lugar de reconstruir capacidades estatales en aspectos básicos como educación y salud, estos se fueron deteriorando. Fuiste denigrando a las personas que daban los servicios de salud y de educación. Los minusvaloraste como sociedad. Y ahí empezó claramente con Salinas. Empezaste a meterles líderes sindicales terribles, que a los maestros que han sido y siguen siendo gente fundamental en la comunidad, les pagaste muy mal y hiciste una selección inversa de calidades de maestros, y no digamos en el sector salud. O sea, yo recuerdo gente que trabajaba en el Seguro Social con todo el orgullo de sentirse útil, etcétera, y llegó un momento que dijo, no puedo seguir aquí, no puedo seguir aquí, y abandonó. ¿Por qué? Porque se deterioró el servicio público. Y ahora si tú le dices a la gente, vas a tener que regresar al servicio público o de educación o de salud, la gente siente que es una pérdida de calidad de lo que va a recibir. Entonces, Andrés Manuel no quitó los programas, los sustituyó. Hay una cosa que se llama Beca Benito Juárez, que es la que de alguna manera sustituyó Oportunidades Progresa, etcétera. Está el 60% de la población adulta mayor está con sus becas. Lo que quitó fue lo que se llama compensación por lo que obtienes. En el caso de Oportunidades, las madres tenían que llevar, o alguien de la familia tenía que llevar a los niños a la escuela o llevarlos al centro de salud y garantizar en las cartillas que los habían llevado a centros de salud. Aquí quitó todo. O sea, tienen la libertad de hacer lo que quieran con ese recurso. Y tristemente lo que observas en las gráficas es que de esos recursos de transferencia monetaria ha bajado lo que se asigna a los grupos más pobres, ha subido lo que se asigna a los grupos medios y mucho a los grupos de altos ingresos. O sea, la curva que estaba así se cambió, se bajaron las transferencias. Perdón. Gracias, Bernardo. Muchas gracias, Clara. Para mí fue muy interesante. Vi una parte hablar de la informalidad, pero creo que por ahí también habría que ver cómo se ha incrementado como una alternativa y en donde la gráfica de los salarios mínimos en realidad no debe de operar porque la informalidad tiene esa característica. Y creo que si bien el enfoque hoy se puede hacer al periodo neoliberal, el corporativismo previo o incluso la etapa del Estado satisfactor o incluso la misma forma en la que se dio el reparto agrario pensando en que las familias nunca iban a crecer y que solo era la satisfacción de la familia del ejidatario, yo creo que ha sido una constante en este país, ¿no? En donde para mí la falta de engranaje para una finalidad de las políticas públicas de las distintas secretarías ha sido una constante. No ha habido una noción y una dinámica ordenada de qué pretendemos como sociedad y qué pretendemos el gobierno respecto de los habitantes. Y creo que ahí está uno de los principales y más graves problemas.
Bueno, mira, al final, sí, no ha sido un país que planee, que programe, que articule, pero sí tenías en ciertas épocas los gabinetes. El gabinete, a mí me tocó un gabinete de empleo, claramente en la época de la Madrid, y nuevamente lo que hacías es sentar a todas las secretarías a que te dijeran cuál iba a ser el efecto empleo de sus políticas. Algo se intentaba. En la etapa del neoliberalismo, el esquema esencial era quitar al Estado, reducir al Estado lo más posible. Y yo creo que tiene que haber equilibrios. Muchos de nosotros añoramos poder llegar a un estado de bienestar en donde hay equilibrios entre mercado, Estado, familia y comunidad, como plantea Spin Andersen. Yo creo que ya eso no va a suceder, porque los estados de bienestar fueron construidos a partir de una fortaleza enorme de los sindicatos de trabajadores. Y los empresarios tenían mucho temor por estar cerca del bloque comunista de que los llevaran a desaparecer las empresas del mercado. Entonces, encontraron equilibrios. Y yo creo que eso, yo sí digo, hay aspectos básicos que el Estado debe de proveer y otros se pueden dejar al mercado. Pero tú no puedes mantener una política de 40 años depreciando el valor del trabajo. Tiene mucho que ver con violencia. O sea, la gente, los jóvenes dicen, vivir como viven mis padres después de trabajar tantos años con los niveles de pensión que alcanzaron, mejor me dedico a otra cosa. O sea, das unas señales terroríficas a la sociedad, ¿sí? La frase Entonces, es, prefiero vivir 10 años de pie que así 40 años es, agachado. Y por eso se así van al es. narco, indudablemente. Y el paradigma que teníamos era, la gente manda a sus hijos a estudiar, después de que estudian tienen un buen trabajo y van a tener una pensión en la vejez. Eso fue totalmente destruido como modelo aspiracional, digamos, ¿no? Entonces, ahora necesito todos estos bienes que el mercado ahora por redes sociales me está ofreciendo para sentirme feliz, ¿no? Entonces, sí, mira, en este país la connivencia entre políticos, empresarios, líderes sindicales, crimen organizado ha sido terrible. Y ahí yo digo que las élites no entendemos qué es lo que ha venido sucediendo y hemos gozado de estos esquemas de contención de los ingresos de la población. Pero bueno, por cierto, ahorita sabes que hay un retorno a la concentración de tierras espectacular. Compran las tierras de los ejidos, se vuelven ejidatarios, compran las tierras a partir de ver en aviones qué es lo que quieren comprar. Hay un retroceso en materia de reforma agraria lamentable. Perdón. Gustavo. Gracias. Una de las cosas que hemos visto durante la presente administración y que parece que es motivo de mucho orgullo por parte del presidente es el aumento del salario mínimo. ¿Sí? En unos cuantos años hemos visto que ha subido más que en muchas administraciones anteriores. Sin embargo, escuchando estos datos de cómo al mismo tiempo desaparecen programas sociales o desaparece la escuela de tiempo completo, etcétera, yo me pregunto, ¿qué tan significativo es esto? Es el aumento del salario mínimo en un contexto en donde hay otros muchos factores negativos que parecen ir en contra del aumento del salario mínimo. Sí, es esta
relación entre la política salarial y la política de gasto público. Yo sí creo que ha sido buenísimo la política en materia laboral, en materia de reconocimiento de derechos, porque además de lo que yo platiqué del deterioro del salario, hubo una clara precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores formales. O sea, les sustituyeron a veces salario por prestaciones y luego les fueron quitando prestaciones. O sea, realmente le quitaste dignidad al trabajo asalariado formal. Y esa fue una lectura para los jóvenes, insisto, ¿qué me voy a meter 8 horas a una fábrica a mover una maquinita si me pagan una miseria? Entonces, a mí sí me parece, y lo decía yo, los brasileños cuando caen los regímenes militares, los chilenos, lo primero que hacen es mejorar los salarios. Entonces, a mí me parece importantísima la política laboral y el reconocimiento de que hay que pagar mejor a la gente. El tema de gasto social es, yo digo, se pueden tener muy buenas intenciones, o sea, es para los pobres, pero muchas veces las formas como lo haces no son las correctas, o son diferentes, o tienes opiniones distintas. Andrés Manuel ha optado por las transferencias monetarias. Clarísimamente ha optado por las transferencias monetarias para superar la pobreza. Y como yo les digo, la cantidad de esas transferencias que están recibiendo los hogares más pobres son menores a las que recibían con los programas anteriores. Uno hubiera esperado, yo hubiera esperado, que lo que hiciera Andrés Manuel es recuperar la calidad, la disponibilidad de los servicios de salud pública y la calidad y disponibilidad de los servicios de educación pública. Por lo menos esas dos. Y ha sido un total fracaso. O sea, del Seguro Popular pasarse al INSABI en un momento de pandemia terrible y cortar de tajo todo ese sistema corrupto de compra de medicina nos ha llevado a la situación de escasez y falta de medicamentos. Entonces, me parece que con mucha claridad, esta administración no tiene una visión clara del papel del Estado y sigue en esta línea de austeridad del Estado. Y para él la austeridad es reducir los sueldos. Yo veía que un ingeniero en este país gana 15,000 pesos al mes y vendiendo pizzas en Canadá puede ganar 50,000 pesos. O sea, tenemos un deterioro total del valor del trabajo. Entonces, yo sí creo que eso ha sido positivo. Habría que decir también que buena parte de estas medidas que se están tomando, como las transferencias directas o la reducción de salarios y programas de austeridad, son exactamente lo que los neoliberales han venido recomendando desde hace mucho. O sea, Andrés Manuel ha venido instrumentando políticas neoliberales en esos aspectos, me parece a mí. Pues la austeridad republicana sigue siendo un modelo muy de destrucción del Estado y coincide con esta idea de que el mercado o que la gente pueda tomar las decisiones de qué hace con su dinero, en lugar de proveer estancias infantiles, darle a la señora para que ella decida a qué estancia infantil o ella misma dedicarse a cuidar. Es un enfoque de política social que yo personalmente no comparto. Gracias. Arnoldo levantó la mano. Eunice y Rodolfo también. Entonces, no sé si quieres decir algo, Arnoldo, si tú la levantaste antes. No sé si soy antes, cuando me corresponda. No, Bueno. yo creo que te toca, perdón, de lo que yo veo desde acá, Sí. estaba Arnoldo, Eunice y Rodolfo.
Gracias, Clara. Es el sesgo por nuestra amistad, ¿verdad? Que me das prebendas. Oye, yo anoté varias cosas y voy a ser breve para dar lugar a los demás. Al principio me impresionó lo que decías de 90% de mejoría en cuanto al salario. Eso me impresionó muchísimo. Cuando lo venías comentando, yo recordaba lo que decía Amartya Sen, que el salario, si se mejora, debe de ir acompañado con una mayor calidad de vida, dignidad, etcétera, de lo cual tú también hablaste. No sé cómo tendríamos que acoplar, y eso tú no vas a poder responder, el aumento del salario con el aumento de la inflación. Y ahí agregaría que de acuerdo a algunos conocidos con los que yo he platicado, que tienen vínculos muy fuertes con los bancos, aparentemente ya no hay dinero, ya no hay reservas en el país económicas. Peña Nieto, con todo lo súper nefasto que fue, dejó dinero en el país. Entiendo hoy, Clara, que no hay dinero en el país. Es decir, lo que ha hecho AMLO para tratar de ayudar a la gente con esto que tú decías, una mejora del 90% de los salarios, pues se va a ir a la basura porque ya no hay dinero para sostener eso. Eso es algo que se me hace gravísimo. Y lo más grave de todo esto es que primero me quedé impresionado del 90% de mejoría del salario. Eso no tiene un parangón o un equilibrio con todo lo que tú fuiste diciendo. Salud, distribución de medicamentos, agua potable, que no haya hambre, etcétera. Muchos números que tú conoces, que yo conozco, y que no mencionamos. El resumen de lo que yo haría es, este aumento del salario no está acoplado a la inflación, perdón, y mucho menos a lo que habla Amartya Sen en cuanto a que todo eso debe ir aparejado a una mayor calidad de vida, dignidad humana, etcétera. Hasta ahí, Clara, y gracias por tu súper presentación. A ver, yo mencioné que respecto de 2018, que el salario estaba muy bajo, se ha aumentado en 90%, pero tú tuviste toda una pérdida brutal desde 1977. Y esa pérdida fue entregándole al capital las ganancias de la productividad y se generaron las mayores riquezas. El salario no lo paga Andrés, es el salario que pagan los empresarios o que paga el gobierno como patrón. No es que los recursos de las reservas y de los fideicomisos, Andrés lo tome y sea para pagar salarios. Eso lo toma para las transferencias monetarias, para sus programas sociales. Entonces sí, la percepción que hay es que no hay dinero, no hay reservas, ha destrozado los fideicomisos, pero los usa para los programas sociales, que es distinto al pago del salario. Arnoldo, ese es el empresario que tiene que pagarle mejores salarios a sus trabajadores. Respecto de la inflación, en esa reunión que yo les comentaba con Abascal y varias gente, demostramos que el aumento del salario no tiene un impacto en la inflación porque ya es una parte muy pequeña del costo. Las empresas han comprado más capital. Este país ha tenido una política equívoca. Ha encarecido el trabajo de alguna manera y ha abaratado el capital, ¿no? Entonces, las empresas que ocupan tienen que pagar 30%, que están en la formalidad, tienen que pagar 30% más en términos de prestaciones. O sea, castigas al que de alguna manera genera empleo y le facilitas al que compra equipo de segunda o de tercera en Estados Unidos. Entonces, les demostramos a Hacienda, al Banco de México y al del ITAM que ya había estudios donde no se muestra que no tiene un efecto grande en inflación. Y entonces ellos se pusieron a buscar trabajos en Estados Unidos y encontraron que había más trabajos así, en número de trabajos, que decían que impactaba inflación y había muy poquitos trabajos que decían que no. Entonces,
Fue un debate muy perverso, pero sí hay una diferencia. O sea, Andrés Manuel no usa los recursos que dices para el pago de salarios, excepto para el pago de las nóminas de gobierno, Yeah. que también son muy deprimidas. Claro, y algo terrible, brevísimo, lo que comentas de que se están comprando tierras, caray, me recuerda lo que hacen los chinos en África y en Asia, que están comprando tierra y tierra, los chinos están comprando tierra y tierra y tierra para tener donde sembrar. Me recuerda esto, lo que tú dijiste, terrible, de que están comprando ejidos Sí. la gente que tiene poder, terrible. Slim ha comprado toda la parte de la Bueno, costa Slim mejor. de Baja California. Terrible. Perdón. Gracias, Clara, muchas gracias. Sí, perdón. Eunice. Hola, ¿cómo estás, Clara? Pues mucho gusto, muchas gracias por esta amplia explicación. Y yo simplemente coincido contigo con el tema del salario, ¿no? A mí me parece que eso es pues de las pocas buenas acciones que se han llevado a cabo en este gobierno y que pues era un pendiente muy importante que había y un acto también de justicia social. Sin embargo, en el tema, yo quisiera comentar acerca del tema, por ejemplo, de las transferencias directas. Sí creo que ahí, pues sí hay también algunos puntos que se olvidan, ¿no? O quedan un poco a la deriva en esas transferencias. Tan solo el programa de estancias infantiles, tú haciendo la transferencia directa, bueno, y el presidente hasta de broma lo dice, pero realmente eso no es lo adecuado. Entonces, que la abuelita los cuide, ¿no? Y entonces poniendo la responsabilidad otra vez en esas mujeres que tú mencionabas, que finalmente son las que se llevan mucha de la carga, ¿no? Y yo lo veo mucho, yo tengo ahorita un programa que se llama Mujeres Constructoras de Paz en comunidades, pues ahí alejadas en muchos lugares, y justamente eso es lo que veo, como una carga importante que siempre ha habido, pero que sí con este tipo de transferencias, la señora que le dan ese recurso decide no gastarlo en el cuidado de los niños, mejor se lo encarga a alguien y lo usa para otro gasto que siente que es más urgente. Entonces ahí se pierde un poco el propósito para lo que era el programa. Digo, lo veo más con este programa que conozco de forma más directa, pero seguramente también en otras pasa lo mismo. El tema de la salud también me ha tocado vivirlo muy de cerca con gente en estos territorios, que pues sí, el INSABI es una cosa, un ente difícil de alcanzar. Digo, me tocó gente con problemas de salud, que no sé, yo ayudándole, no había forma de que entrara al hospital una señora que vivía en Ciudad Juárez en una colonia que pues no tenía ni puertas ni ventanas a su casa, o sea, vivía sin nada, en fin. Y llevarla ahí era, pues no, tiene que pagar, creo que nos querían cobrar 12,000 pesos, ¿no? Por una operación ahí de emergencia. Y probar que no tenía INSABI, tú como usuario tienes que probar que no tienes INSABI o Seguro Social. El Estado no tiene una base de datos que puede ver eso, sino que tú tienes que probarlo, y probarlo es un trabajo difícil. Yo que le ayudé a esa señora, me costó un mes, entonces no sé, alguien que no tiene digamos, las posibilidades incluso de internet o de facilidad de cómo contactar estas páginas, en fin. Y luego nada más comentar esto de los terrenos, me parece que es muy riesgoso, pero que hay otro fenómeno que se está dando un montón. Yo ahorita estoy trabajando un tema de seguridad en Chacagua, por ejemplo, en Oaxaca, que es una pequeña isla que está ahí, y los terrenos, y no solo ahí, o sea, finalmente el crimen también se ha aprovechado y está vendiendo terrenos en áreas naturales protegidas, amenazando a los pescadores, los extorsiona para que les vendan el pescado al precio que ellos quieren y ellos ya legalizar su negocio. Lo mismo ha pasado aquí en Jalisco con el agave. O sea, un chorro de productos pues se han criminalizado también en esta falta, creo yo, de Estado de Derecho, incluidos pues también terrenos ya no solamente por Slim, sino por grandes delincuentes y poniendo zonas muy rojas, ¿no? Este caso de Chacagua está terrible. La isla completa, que es un área natural protegida, está desmontada, eso con impacto también en la naturaleza y, por supuesto, a la gente de ahí, ¿no? Y finalmente, el último punto que quisiera tratar es, por ejemplo, los programas, el que yo más conozco y he analizado es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Que justamente tenía un enfoque de prevención, pero sin embargo, a pesar de tener un montón de recursos y a pesar de haber 5.8 millones de jóvenes en México que no estudian ni trabajan, pues finalmente no es un monolito, y creo que eso es lo que pasa con varias de estas políticas. Varían según su género, su edad, su escolaridad, su nivel de competencias, sus aprendizajes, sus localizaciones geográficas, su ingreso en el hogar, entre muchos otros aspectos, y eso hace que una estrategia de intervención uniforme pues resulte altamente inefectiva.
O sea, porque este programa sirve para los jóvenes con un nivel mínimo de competencias y que viven quizá en un contexto ciertamente favorable, en donde una pasantía y una beca como la que ofrece el programa, pues puede ser suficiente para mejorar su empleabilidad y sus salarios en un mediano o largo plazo. Pero con los jóvenes que tú y yo conocemos, Clara, ¿no? Los jóvenes sin oportunidades educativas o laborales, inmersos en un contexto de alta criminalidad o impunidad, pues que son presa fácil también del crimen organizado, pues para reducir los riesgos que enfrentan estas juventudes, pues la actual estrategia pues resulta un poco ineficiente, ¿no? Entonces tendría que ser por lo menos complementada, porque pone la atención en una pasantía asumiendo que el problema únicamente es una falta de oportunidades de estos jóvenes y que es algo coyuntural únicamente, y en realidad es estructural. Los jóvenes que no tienen estas competencias básicas disciplinares y socioemocionales, pues también tienen otras complicaciones, ¿no? Y esto no se puede resolver simplemente con 3,600 pesos y una pasantía, ¿no? Requiere también aumentar otro tipo de acompañamiento, de identidad, pertenencia a los programas, etcétera. Y bueno, creo que eso es parte de lo que pasa con algunos de estos programas, ¿no? Que se quedan un poco limitados en esa perspectiva, como si hubiera una población única y no la diversidad que hay, sobre todo en este tipo de contextos. Muchas gracias. No, totalmente de acuerdo. Te pasó con las escuelas de tiempo completo. Él dijo que mejor prefería dárselo a los padres y que ellos organizaran el que sus hijos estuvieran más tiempo en la escuela y tuvieran alimentos calientes. Y yo digo, ¿qué padres tienen el tiempo para organizar escuelas de tiempo completo públicas? O sea, es una concepción muy particular. Los programas no tienen bien sus patrones, sus padrones, no hay reglas de operación. Es un desastre el manejo de esas transferencias. Y mi percepción es que son transferencias de compra de voto, así de clientelismo puro. Punto. Pero bueno, no, Eunice, de acuerdo, o sea, no hay el aparato de Estado que no es que sustituya totalmente, pero que ayude a que esas transferencias, en su caso, puedan ser mejor usadas, ¿no? En fin, no tenemos política pública realmente que ayude a hacer ese salario que decía Arnoldo, que pueda ser mejor usado. Tendríamos, Rodolfo, si quieres una intervención más y vamos a cerrar después. Bueno, muy